Vamos a dar continuación a la clase 1 que habíamos visto ayer sobre límites. Como les había dicho al inicio, estamos usando el libro de Matemáticas para Administración y Economía y estamos estudiando el capítulo 10 de este libro. Entonces nos vamos a la página que habíamos quedado ayer, en la página 476. Página 476. Nos habíamos quedado en esta parte de aquí, en las propiedades de los límites. Habíamos visto la propiedad 1, la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3. Y vamos a ver la propiedad 4 ahora. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad 4? Cuando tengamos dos funciones, la función f de x y la función g de x, me piden encontrar el límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Esto de aquí es igual al límite de x cuando tiende a de la primera función, que en este caso es la función f de x, por el límite cuando x tiende a de la siguiente función, que es g de x. Entonces, cuando tengamos la multiplicación de dos funciones y nos piden sacar el límite a esa multiplicación de esas dos funciones, lo único que hacemos es sacar el límite a cada función, ¿sí? Pero en este caso sería el límite cuando x tiende a de f de x y por el límite cuando x tiende a de g de x. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Entonces ya vamos a explicar esto con más ejercicios que ahí van ustedes a entender. Ahora vamos a ver la propiedad 5. ¿Qué tenemos aquí, no? La propiedad 5. Cuando tengamos una función f de x, cualquier función, puede ser f de x, g de x, h de x, cualquier función, y está multiplicada por una constante, donde esta constante puede ser un número real, lo único que hacemos aquí, por ejemplo, nos dicen el límite cuando x tiende a de c f de x no es nada más que igual a la constante que sale para afuera, que multiplica al límite cuando x tiende a por f de x, donde c es una constante. Cuando me dice que c es una constante es porque c es parte de los números reales. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Esto es el límite de una constante por una función, es la constante por el límite de la función. Esto es lo que dice. El límite de una constante por una función, el límite de una constante por una función que es esto que está aquí, que es esto que está aquí, me dice es la constante por el límite de la función. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La constante por el límite de la función. Eso es lo que nos dice la propiedad 5. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver ejemplos de aplicación. El ejemplo 4 nos dice aplicación de las propiedades de los límites. Vamos a ver la propiedad 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primeramente, vemos que dentro de los paréntesis tenemos x al cuadrado más x, donde x al cuadrado puede ser la función f de x y x la función g de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la propiedad 3, que es separar los límites cuando es una suma o una sustracción, ¿no? Lo que hacemos es simplemente sacar el límite de esta función de aquí más el límite de esta función de aquí. Entonces, por eso tenemos aquí, ¿no? Límite cuando x tiende a 2, de la primera función, que es x al cuadrado, más este más de aquí, es este de aquí, el límite cuando x tiende a 2, ¿de cuál función? De la segunda función, que es x. Ahora, estamos aplicando la propiedad 3, ¿no? Que es el de la suma. Ahora, aplicando la propiedad 2, aquí tenemos, aquí lo que hacemos es, este 2, cuando x tiende a 2, lo único que hacemos es que este 2 reemplazamos en x. Por eso que está aquí este 2 elevado al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado más, aquí tenemos la primera propiedad que habíamos visto, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de x. Entonces lo que hacemos es en x reemplazar el valor de 2. Por eso tenemos 2. Entonces 2 al cuadrado es 4 más 2 es igual a 6. Entonces 6 es el valor
de este límite que me han pedido que calcule, ¿no? De este límite de acá. Repasando de nuevo, sacamos el límite de la primera función más el límite de la segunda función, que es esto de aquí. Y luego lo que hacemos es reemplazar en x el valor de x, que me dice x tiende a 2. Entonces reemplazamos en x 2 al cuadrado más el 2 en x, 2. Entonces 2 al cuadrado 4 más 2 igual a 6. ¿Sí? Entonces esto aquí vamos a explicar también haciendo más ejercicio. Bueno, dice la propiedad, vamos con el ejercicio B. Tenemos aquí el ejercicio B. Dice el límite cuando q tiende a menos 1 de esto de aquí, que dice q al cubo menos q más 1. Aquí tenemos tres funciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es separar, ¿no? El límite de q cuando tiende a menos 1 de la primera función, que es q al cubo, menos el límite cuando q tiende a menos 1 de la segunda función, que es q, más el límite cuando q tiende a menos 1 de 1. Y aquí lo que hacemos es reemplazar. En q reemplazamos por menos 1 porque q tiende a menos 1. Entonces menos 1 al cubo menos en el valor de q que va a menos 1, ponemos menos 1 más, este es el límite de una constante que es igual a la constante 1. Entonces menos 1 al cubo es menos 1. ¿Sí? Ya dijimos, esto aquí es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque toda cantidad elevada a un exponente, toda cantidad negativa elevada a un exponente impar es negativo, por eso, menos 1. Ahora aquí, menos por menos da más. Entonces aquí es más 1 y más 1. Entonces, aquí tenemos 1 más 1, 2. Menos 1 me da igual a 1. Por eso aquí es 1. ¿Sí? Ok, continuamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, el límite cuando x tiende a 2, ahora tenemos todo esto. Imaginémonos que todo esto es aquí la función f de x y esta es la función g de x. ¿Sí? Esto es f de x y esto de aquí es la función g de x. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, aplicando el límite de la multiplicación, lo único que hacemos es el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, que es esto que está aquí, por el límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función que es x menos 3. Tenemos aquí. Ahora, como ya sabemos, aquí tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces lo mismo, hacemos lo mismo, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de la primera función que es x más el límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función que es 1 por el límite cuando x tiende a 2 de cuál? De la primera que es x menos, que este menos que está aquí, el límite cuando x tiende a 2 de 3. Ahora, lo único que hacemos aquí es reemplazarnos en x tiende a 2. Entonces x va a tender a 2 más, este es el límite de una constante que es igual a la misma constante, en este caso es 1 por, aquí reemplazamos en x vale 2 menos, este es el límite de una constante que vale ¿cuánto? 3. Aquí tenemos 3. 2 más 1 me da 3, que multiplica, que este punto es la multiplicación, 2 menos 3 menos 1. Más por menos me da menos y 3 por 1, 3. Entonces el límite de esta función de aquí, de esto de aquí, es igual a menos 3. ¿Ok? Continuamos. Ahora tenemos aquí, me dicen, el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x al cubo. Entonces, como sabemos, esta es una constante que multiplica una función. En este caso, la función va a ser x al cubo. ¿Qué nos decía la propiedad? Que cuando tenemos una constante que multiplica una función, la constante sale para afuera del límite, por eso está aquí 3, por el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo. ¿Sí? Esta constante 3 que está multiplicando a esta función que es x al cubo, sale para afuera y va a multiplicar al límite de la función x al cubo. Entonces lo que hacemos ahora en el siguiente paso es x tiende a menos 2, este menos 2 reemplazamos en esta x, entonces va a ser menos 2 elevado al cubo.
Ahora, menos 2, toda cantidad negativa elevada a un exponente impar va a ser negativo. Entonces, este aquí es 3 por menos 8. Menos 2 elevado al cubo es menos 8. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Más por menos, menos. Y 3 por 8, 24. Por eso es menos 24. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a ver límite de una función polinomial. Sea f de x igual a c sub n por x a la n más c sub n menos 1 por x a la n menos 1 más c sub 1 x más c sub 0, una función polinomial. Esto es una función polinomial, ¿sí? Cuando ustedes vean así, se llama función polinomial. Entonces, ¿qué me dice? Mira lo que dice aquí. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de la función polinomial. En este caso, esta función f de x, que es todo esto de aquí, está aquí, ¿no? Y lo único que hacemos que es, las constantes, aquí esta constante c sub n sale para afuera y va a ser el límite de cada, por ejemplo aquí, el límite cuando x tiende a de x sub n más c sub n menos 1 sale para afuera por el límite cuando x tiende a de x a la menos 1 más así punto sucesivo c sub 1, que es este c sub 1 de x, sale para afuera por el límite cuando x tiende a de x más el límite cuando x tiende a de c sub 0. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Es igual a c sub n, reemplaza el valor de x en a, que es en este caso x, aquí a la n, más c sub n menos 1 por a la, esa a de aquí, reemplazamos en x, a elevado al exponente n menos 1 más, más c sub 1 por, reemplazamos el valor de a en esta x, me queda c sub 1 por a más el límite de una constante, en este caso c sub 0 es la constante, entonces va a ser c sub 0. Y todo eso es igual a f sub a. ¿Sí? Por lo tanto, se tiene la propiedad siguiente. Si f, aquí tenemos una propiedad, la propiedad de una función polinomial, esta propiedad de aquí. ¿Qué nos dice? Si f es una función polinomial, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que esta a de aquí está reemplazando en x, ¿sí? En esta x de aquí. Cuando x tiende a, entonces me está diciendo que x es igual a reemplazo en x y eso va a ser igual a f de a. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función polinomial y me piden sacar el límite, lo único que hago es reemplazar el valor de x que tiende a en la función. Entonces, reemplazo aquí, ¿no? En x y eso va a ser igual a f de a. ¿Ok? Tranquilos jóvenes que con ejercicio vamos a entender todo esto de aquí. En este momento estamos repasando solamente la teoría, ¿no? Ya con ejercicio vamos a ir entendiendo poco a poco. En otras palabras, si f es un polinomio y a es cualquier número, entonces las dos formas de asociar un número con el par f, a saber, la evaluación y la formación del límite existen y son iguales. El resultado del ejemplo 5 permite encontrar muchos límites simplemente por evaluación. Por ejemplo, puede encontrarse, por ejemplo, aquí yo tengo esta función de aquí, ¿no? Todo esto aquí es una función, digamos, ¿sí? Digamos que es una función. Lo único que está haciendo aquí es aplicando la propiedad de la función polinomial. ¿Qué es lo que me dice? Reemplace el valor de a en todo lo que son los x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es que este valor de x, que es menos 3, vamos a reemplazar en esta x, y una vez hecho esto de aquí, calculamos su valor. Eso es lo que me dice esta propiedad de aquí. Por eso estamos estudiando esta propiedad, ¿no? Que me dice, si f es una función polinomial, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Lo que me dice en pocas palabras, reemplace el valor de a en todas las x y halle el límite.
¿sí? Vamos a ver este ejercicio en la siguiente página. Aquí tenemos el ejercicio, ¿no? Dice, sustituya el valor de x cuando x vale menos 3 en la función polinomial. Entonces, ¿qué es lo que hago? X vale menos 3. Menos 3 elevado al cubo más el valor de 4, que es este 4 aquí. Reemplazo en esta x menos 3 elevado al cuadrado y menos 7. Ahora, calculo esto de aquí. Toda cantidad negativa a un exponente impar es negativo. Entonces, aquí 3 al cubo es 27. ¿Por qué es 27? Porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. 27. Toda cantidad negativa elevada a un exponente par es positivo. Entonces, menos 3 elevado al cuadrado es 9. 9 por 4, 36. Entonces, aquí va a ser más 36. Y menos 7. Entonces, menos 27 y menos 7, menos 27 y menos 7 me da menos 34. Entonces aquí me queda menos 34 más 36. Y 36, como 36 es positivo y menos 34 negativo, entonces al restar esto de aquí me va a ser igual a 2. Entonces ese es el 2 que tenemos aquí, ¿no? Este 2, ¿sí? Ahora, yo tengo, ¿ok? Bueno, borramos esto aquí y vamos al siguiente ejercicio. Ahora me dicen, calcule el límite de esta función. Lo mismo, ¿no? Reemplazo este límite cuando h tiende a 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? En h reemplazo el valor de 3. Entonces va a ser 2, este 2 de aquí, abro paréntesis, el valor de h que vale 3, este 3 de aquí, menos 1. 3 menos 1, 2. Y 2 por 2, el resultado de esto de aquí, es 2. Ahora, 2 por 2 igual a 4. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos entendidos ahí? Bueno, continuamos. Continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora dice aquí. Aquí dice las siguientes dos propiedades del límite. Las siguientes dos propiedades del límite tienen que ver con cocientes y raíces. Ahora, cuando yo tengo la división de dos funciones, en este caso son los que son cocientes y también con raíces. ¿Qué es lo que me dice? Si el límite cuando x tiende a de f de x, si el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen, entonces, por ejemplo, esta es la propiedad 6. Entonces, cuando a mí me piden sacar el límite de un cociente de dos funciones, en este caso la función f de x y g de x, dice el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces, límite cuando x tiende a, que es esto que está aquí, por la función f de x. Y el límite cuando x tiende a de g de x. Si el límite cuando x tiende a de g de x, este límite que está aquí en el denominador debe ser diferente de 0. Esto es, el límite de un cociente es el cociente de los límites siempre que el denominador no tenga un límite de 0. ¿Sí? Tiene que cumplirse esta función, tiene que cumplirse esta condición, ¿no? Que el límite cuando x tiende a de g de x debe ser diferente de 0. Esto es solamente cuando hay numerador y denominador. Primeramente, para resolver ese límite hay que verificar el denominador, ¿sí? Bueno, con más ejercicio vamos a entender esto aquí. Por lo pronto vamos a ver solamente la parte teórica. Vamos con la propiedad 7. Ahora yo tengo aquí la siguiente propiedad. Dice el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x. Cuando yo tengo
el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. ¿Qué es lo que está diciendo esto de aquí? Que cuando yo tenga una raíz, puede ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, cualquier raíz, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es que este límite que está aquí, esto que está aquí, introducirlo dentro de la raíz enésima, ¿sí? Lo introduzco dentro de la raíz enésima. Y después lo que hago es resolver el límite que esté dentro de la raíz, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que me dice eso. Entonces vamos a esto aquí a explicar ahora sí con ejercicio. Nos dice, ejemplo 6, aplicación de las propiedades 6 y 7 de los límites. Tengo el siguiente ejercicio. Dice, el límite cuando x tiende a 1. Aquí yo tengo el límite cuando x tiende a 1. ¿De cuál? De 2x al cuadrado más x menos 3, dividido a x al cubo más 4. Entonces, esto que está aquí en el numerador va a ser la función f de x, y esto que está en el denominador va a ser la función g de x. Entonces, esto va a ser igual, que me decía la propiedad, sáquele el límite al numerador y también sáquele el límite al denominador. Por eso que está aquí el límite cuando x tiende a 1, porque aquí es 1, ¿de cuál función? De la función del numerador, que es 2x al cuadrado más x menos 3, dividido al límite cuando x tiende a 1, ¿de cuál función? De la función que está en el denominador, que en este caso es x al cubo más 4. Y ahora, como esto de aquí es una función polinomial, y esto de aquí también es una función polinomial, ¿qué es lo que hacemos? La hora, ¿qué decía en la propiedad del cociente? Que hay que verificar que el denominador sea diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el valor de x, que es 1, en x, ¿no? Entonces, en este caso sería 1 elevado al cubo, que es 1, más 4 es 5. ¿Sí? Entonces, 5 es diferente de 0. Entonces, cumple la condición, ¿no? Entonces, cumple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazar, ¿no? Entonces, aquí lo único que hacemos es, como el denominador es diferente de 0, entonces es solamente reemplazar el valor de x tanto en el numerador como en el denominador. Caso contrario, que hubiese sido igual a 0, ¿qué es lo que pasaba? Ahí yo tenía que buscar un caso de factoreo para poder simplificar. ¿Ok? Entonces aquí es 5 y reemplazo aquí también en x el valor de 1. Entonces 1 elevado al cuadrado es 1 por 2 es 2. Aquí x vale 1 porque estoy reemplazando este 1 en x, 1. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso para que vayan entendiendo. Entonces aquí sería 2, el valor de x que es 1, elevado al cuadrado, más el valor de x que es 1 y menos 3. Eso es igual, 1 elevado al cuadrado es 1 por 2, me da 2, que es este 2 que está aquí, más 1 y menos 3, que es lo que tengo aquí, 2, este 1 es este que está aquí, y menos, ¿por qué es menos? Porque tenemos aquí el menos 3, entonces 2 más 1, 3, menos 3, 0. 0 dividido por 5 es igual a 0. ¿Ok? 0 dividido para cualquier número entero va a ser igual a 0. ¿Ok? Vamos con el ejemplo B. Ahora me dice, el límite cuando t tiende a 4 de la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos esta propiedad 7. Aplicamos la propiedad 7. ¿Qué es lo que me dice la propiedad 7? La raíz, saque la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada que es esto que está aquí, introduzca el límite cuando t tiende a 4 dentro de la raíz, por eso está introducido aquí dentro de la raíz t que tiende a 4, ¿de cuál función? La función que está dentro de la raíz, ¿no? En este caso, t al cuadrado más 1. Ahora resolvemos lo que está dentro de la raíz. Entonces esto aquí va a ser que raíz de t tiende a 4, entonces ponemos 4 elevado al cuadrado más 1.
Y eso es igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado es 16 más 1. Y eso es igual a ¿cuánto? 16 más 1, 17. Entonces esto de aquí es raíz de 17. Por eso tenemos aquí que el resultado es raíz de 17. ¿Ok? Estamos ahí. Vamos a continuar. Aquí me dice el límite cuando x tiende a 3. Ahora tenemos el ejemplo C. Límite cuando x tiende a 3 de la raíz cúbica de x al cuadrado más 7. Aplicamos la propiedad 7. ¿Qué hacemos? Sacamos la raíz cúbica para afuera. Introducimos el límite cuando x tiende a 3 dentro de la raíz cúbica. Y que va a ser x al cuadrado más 7. Lo único que hacemos aquí es... ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacerlo paso a paso para que vayan entendiendo. Entonces va a ser raíz cúbica. ¿De qué? X tiende a 3, reemplazamos en x, en este caso será 3 elevado al cuadrado más 7. Y esto es igual a la raíz cúbica, 3 elevado al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9, más 7. Y eso es igual a la raíz cúbica de 16. ¿Ok? Y eso aquí es igual 16, también se puede decir que es 8 por 2 y la raíz cúbica, aquí me queda como, aquí aplicamos las propiedades de las raíces, entonces la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 2. Aquí estamos aplicando las propiedades de las raíces, ¿sí? ¿Sí? Entonces, raíz cúbica de 8 me da 2. 2 por la raíz cúbica de 2. ¿Sí? Que es este resultado que tenemos aquí, ¿ok? Es este resultado que tenemos aquí. ¿Está entendido? Ok, continuamos entonces. Vamos a continuar. Continuamos con los ejercicios. Ahora me dice límites y manipulación algebraica. Vamos a ver los límites y manipulación algebraica. Ahora vamos a ver este tema de aquí. ¿Qué nos dice? Ahora se considerarán límites para los cuales las propiedades de los límites no aplican y que no pueden determinarse mediante evaluación. Un resultado fundamental es el siguiente. Entonces aquí vamos a ver el caso cuando no se cumplen los límites, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente, aquí tenemos lo que nos dice aquí. Con esto terminamos aquí, ¿no? Y en la próxima clase continuamos. ¿Qué nos dice? Si f y g son dos funciones para las cuales f de x es igual a g de x, para toda x diferente de a, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x. Lo que significa que si alguno de los límites existe, entonces el otro también existe y son iguales. Vamos a leer nuevamente. Si f y g son dos funciones para las cuales f de x es igual a g de x, me están diciendo que son iguales estas dos funciones, f de x y g de x, para toda x diferente de a. ¿Sí? Para toda x diferente de a. ¿Tiene que ser diferente de qué? De esto, ¿de qué, no? Para toda x diferente de a. No puede ser esto que está aquí. Entonces, el límite cuando x tiende a, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Sacando el límite a la función f de x y también sacando el límite a la función g de x. ¿Ok? Límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x. ¿Qué es lo que me dice aquí? Vamos a explicar aquí. Lo que yo hago es saco el límite cuando x tiende a de f de x y le saco el límite también a la función g de x. Límite cuando x tiende a de g de x. ¿Ok? Para toda x diferente de x. ¿Ok? ¿Qué me dice aquí? Lo que significa que si alguno de los límites existe, entonces el otro
también existe y son iguales. Bueno, esto aquí vamos a explicar con ejercicio, ¿no? Cómo es que se aplica esta propiedad. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. En la próxima clase vamos a seguir explicando, ¿no? Muchas gracias.